Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, se escucha. profe. Bien, Profesor, buenas perfecto. tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. ¿Cómo están? Bien, profe. ¿Usted? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. No voy a acomodarme porque tuve un inconveniente con la computadora, así que estoy con una tablet, así que estoy tratando de acomodarme nomás. ¿Cómo están ustedes? Perfecto. Bien, ¿me escuchan ahí? Sí. Al pelo. Sí, profe, bien. Bueno, bárbaro. Bueno, vamos a ir arrancando. Entonces, antes de, bueno, o sea, para arrancar la clase, les quería hacer algunas consultitas para saber si ya me meto directamente con el tema que tenía más o menos previsto, o hacemos alguna pequeña introducción para que pueda ser más sencilla la comprensión de lo que vamos a charlar. La primera cuestión que quería preguntarles es si han visto algo sobre los caracteres de los derechos humanos. ¿Hola? ¿Escuchan? ¿Hola? Hola, profe. Sí. Bueno, esta es la segunda clase que tengo con usted. No sé si en la primera, No, en la no, primera. no conmigo, con los otros profesores. No son temas que me tocaban darlos a mí, por eso les preguntaba si habían visto algo de los caracteres de los derechos humanos y quería saber también si habían visto algo de lo que es la organización del sistema de protección de derechos humanos. Esas como dos cuestiones que quería Sí, consultarles a ver si habían visto algo ya. sí, ayer hablamos algo con el profe Luis de las tres generaciones de los derechos humanos. Hablamos un poco, bueno, él habló un poquito de eso, nos contó de eso. No sabía otra cosa que recuerde, pero ayer estuvimos hablando de la primera, segunda y tercera generación de los derechos humanos. Bien, está bien, sí, eso también. Y después del tema de los caracteres de los derechos humanos, de universalidad y ese tipo de cosas, Sí, algunas cositas de visto esas algo de también los él. caracteres? No. Sí, algo Bien. algo comentó. Bien. Y otra cuestión más era acerca del sistema de protección. Si vieron algo de cómo es el sistema de protección de los derechos humanos. Eso no recuerdo, creo que no. Eso sobre eso no. Bien. A ver, esta parte que yo les voy a comentar es a modo introductorio, como para que les pueda ser más sencillo, digo, entender el tema del que yo voy a hablar, sin meterme yo en algo que después lo van a ver con más profundidad con algún otro docente. Pero bueno, ya que si voy a hablar de Declaración Universal, si voy a hablar de lo que es Convención Americana o Corte Interamericana, en principio necesitaría que ustedes tengan un pantallazo de eso como para entender de qué estamos hablando. Cuando se habla de lo que es el sistema de protección universal de los derechos humanos, digo, hay muchos conceptos que les van a resultar que son similares. ¿Por qué? Porque hay un sistema que es universal, que es el que está justamente encabezado por la ONU. Eh, Obviamente que el instrumento fundamental de protección de los derechos humanos, digo, el cual nos rige, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y después existen a nivel regional en los diferentes, si se quiere, continentes, diferentes sistemas de protección de los derechos humanos propios. Por ejemplo, nosotros, en lo que es el continente americano, contamos con un sistema, y justamente es el más antiguo, de protección de los derechos humanos, que es el que se da en función del organismo central, que es la OEA, y después lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el instrumento, si se quiere, fundamental que se utiliza, más allá después de los otros pactos y convenciones que puede llegar a haber, es la Declaración Americana de los Derechos Humanos, que son prácticamente correlativas con la Declaración Universal. O sea, dicen cosas muy similares la una con la otra. Pero bueno, a mí me interesaba, digo, que ustedes puedan entender de que existe un sistema universal y un sistema regional para entender que la protección de los humanos viene por ahí, viene por un sistema que está en tres niveles, que es a nivel universal, a nivel regional y a nivel local. Digo, cómo se protegen los derechos humanos.
Pero bueno, tengan en cuenta que hay una declaración, como les decía, universal y una declaración americana. Bien, para entrar a lo que es algunas cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, me gustaría hablar de la jerarquización de los derechos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que los derechos humanos están jerarquizados? ¿Cómo son? ¿Ustedes creen que hay derechos que son más importantes que otros? ¿Cómo ven esa cuestión? Bueno, ayer hablamos un poquito con respecto a eso, el tema de que en realidad los derechos humanos son iguales. Si hubiese una forma de jerarquizarlo, eso tendría que ver con respecto a en un momento, o sea, en un fallo o lo que fuese específico, y el juez en ese caso se encargaría de ponerle una jerarquización. Según lo que se habló ayer, era que los derechos humanos son iguales, o sea, hay una igualdad. A ver, está muy bien lo que me decís. Ahora, si yo te pregunto en términos de derechos, yo te pregunto, ¿el derecho a educación o el derecho a la vida? ¿Cuál es más importante para vos? En un principio sería el derecho a la vida porque es el primero que se nombra, pero yo no le puedo poner jerarquización, eso es algo lo que ayer hablábamos es eso, en este caso sería el primero nombrado y luego sería educación, dentro de los que hay, de todos los que hay. Bien. A ver, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces cuando se habla de jerarquización de derechos, uno cree que no hay derechos más importantes que otros, y en realidad lo que nosotros tenemos que entender que este es un proceso en el cual estamos hablando conjuntamente de los derechos humanos, tratando de entender los derechos humanos como un todo. Por eso es que hablamos de que hay jerarquía dentro de los derechos humanos, sino que como persona, nosotros tenemos derecho a Ujú. que se nos respeten nuestros derechos humanos. Entonces, no es que cuando nosotros solicitamos que se nos respeten, es importante que se respeten unos y otros no. Digo, por lo tanto, lo que hablamos de una integralidad. Los derechos humanos están interrelacionados Exactamente. entre sí. Digo, no es que uno no pueda considerar que uno es más importante que el otro, sino que lo fundamental es que si a mí me están, por ejemplo, se me está respetando el derecho a la vida, pero no se me está respetando el derecho a la educación u otro tipo de derecho, también se están violando mis derechos humanos. Entonces, y que los derechos humanos no están completamente satisfechos si hay alguno de ellos que no se está cumpliendo. Porque en definitiva, lo que estamos hablando es de un piso mínimo de derechos que nos tienen que respetar. Digo, para que entiendan la lógica de que no es que cuando hablamos de derechos nosotros entendemos que son todos iguales y que no hay ningún tipo de importancia, si se quiere, para unos en un sentido más que el otro. Digo, la propia Constitución, la Convención y demás hablan justamente de una situación de igualdad de los derechos, de que todos los derechos son iguales, pero se entiende justamente para lograr el sentido del respeto de estos derechos que están enumerados. Digo, si ustedes leen la Constitución Nacional, van a ver que dice que no hay jerarquía de los derechos, digo, que todos los derechos son iguales y que todos deben ser respetados por igual. Por lo tanto, bueno, hay algunas posturas que dicen algo diferente. Por ejemplo, Mejía, que es uno de los grandes pensadores nacionales, doctrinarios nacionales, que siempre ha trabajado mucho sobre el campo de lo que es el derecho constitucional, pero también de los derechos humanos, él hace una elaboración teórica acerca de una posible jerarquía de los derechos humanos. Y sin entrar en demasiada, por ahí, en demasiado detalle acerca de lo que plantea Mejian, él plantea que hay un primero, o sea, se pueden evaluar y se puede jerarquizar a los derechos en función de lo que son. En primer lugar, los derechos, si se quiere, civiles, y como en una segunda tanda, lo que son los derechos más conocidos como económicos, sociales y culturales, o los derechos patrimoniales. Dentro de lo que es esa categorización que él hace, él pone en primer lugar el derecho a la dignidad de la persona, en segundo lugar el derecho a la vida, y después va poniendo los derechos personalísimos y demás hasta llegar a los derechos patrimoniales. Cuando hablamos de derecho a la dignidad o derecho a la vida, estamos también poniendo dentro de estos derechos, que al principio nos parece que es uno solo, todos sus derivados. Digo, el derecho a la vida deriva también en el derecho a la salud, en el derecho a la salud psicofísica. Bueno, tiene una serie de derivados de otros derechos que están incorporados dentro de este primero. Esto, a la hora de ser entendido y planteado desde el punto de vista de los derechos humanos, es una, si se quiere, una definición o una teoría o una categorización de derechos que no es tenida en cuenta.
ni por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, ni por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que vendría a ser el órgano americano que se encarga de velar por la protección, entre otras cosas, de los derechos humanos a nivel regional. ¿Qué es lo que plantean tanto la Constitución como la Corte Interamericana? Bueno, hacen un poco esto. La Corte Suprema se refiere fundamentalmente a lo que plantea la propia Constitución Nacional, hablando de una igualdad y no jerarquía de derechos, y en términos de lo que es la Corte Interamericana, hace referencia a la Convención, fundamentalmente el artículo 1, cuando plantea de que todos los seres humanos son iguales y que los derechos establecidos en la propia Convención están para ser todos cumplidos y respetados de igual manera. Entonces, desde ahí es que se plantea esta necesidad de establecer una igualdad de derechos y no una prevalencia de uno sobre otro. Bien, hasta acá más o menos han podido comprender, digo, esta diferencia, digo, que yo les planteaba, de una cosa desde el punto de vista jurídico y otro tiene que ver con lo que por ahí uno siente personalmente de la importancia que tiene un derecho y otro. Porque muchas veces se produce una colisión entre lo que uno entiende o lo que uno naturalmente cree, digo, que es más importante que lo otro, frente a esta situación jurídica que se plantea para la protección de los derechos. Bien, vamos a lo que es el principio de efectividad. ¿Qué entendemos nosotros, digo, por principio de efectividad? Bueno, fundamentalmente entendemos que el principio de efectividad es aquel que está establecido para garantizar que los derechos humanos, tanto implícitamente como explícitos, los derechos humanos implícitos o explícitos, sean garantizados a toda persona de forma material, tanto en lo que es su acceso como su goce. O sea, lo que se busca es el pleno goce de estos derechos. La Declaración Universal, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 28 establece, dice, que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Esto establece dos cuestiones. En primer lugar, una dimensión jurídica, que es cuando nosotros vamos a leer la Declaración Universal, vamos a encontrar que hay una serie de derechos puestos todos de corrido. Seguramente van a encontrar una primera parte que habla más de lo que son los derechos civiles y políticos, y una segunda parte, que no existe, digo, esta diferencia entre primera y segunda, digo, pero si no, van a encontrar de corrido primero los derechos civiles y políticos, y a continuación van a encontrar todo lo que son los derechos económicos, sociales y culturales. Lo que se establece justamente dentro de este principio que está dentro de la declaración es que hay que tratar de lograr la efectividad, o sea, el pleno goce de todos los derechos, independientemente si son civiles y políticos o económicos, sociales y culturales. Esta discusión que se plantea entre derechos civiles y políticos, y económicos, sociales y culturales, tiene un trasfondo ideológico. Un trasfondo que no arrancó ahora, sino que viene desde muchísimos años, que está identificado con lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial durante la Guerra Fría, donde, si se quiere, los países capitalistas más occidentales, encabezados fundamentalmente por lo que es Estados Unidos, hacían hincapié, justamente por el sistema capitalista, digo, que nos rige, digo, en los derechos civiles y políticos, y no tanto en la discusión de lo que son los derechos económicos sociales, no tanto en lo que es lograr, si se quiere, la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Y por el otro lado, el bloque que encabezaba la ex Unión Soviética, o sea, Rusia, y los países, digo, aliados, como en el continente Cuba, y bueno, las expresiones más, si se quiere, de izquierda, que apoyaban y luchaban dentro de lo que es los organismos internacionales para tratar de poner por sobre los derechos civiles y políticos, digo, los derechos económicos, sociales y culturales. Digo, ¿por qué se daban estas dos discusiones? ¿O por qué es que un bloque apuntaba a unos derechos y otro bloque a otros? Porque justamente los sistemas que defendía uno y otro bloque hacían que si se quiere, bajo lo que es el bloque que encabezaba Estados Unidos, los derechos civiles y políticos, digo, las democracias como las conocemos nosotros, eran más fáciles de garantizar y eran más proclives a garantizar ese tipo de derechos, y no tanto a intervenir desde el propio Estado para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. Desde el punto de vista de lo que era el bloque que encabezaba la Unión Soviética, había, si se quiere, una
importancia de poner en valor la necesidad de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, ya que sabemos que todos este tipo de países apostaban a darle determinada calidad de vida, digo, a los ciudadanos, pero no hacían tanto hincapié en la posibilidad y en las libertades individuales que tenía la persona. O sea, en las libertades individuales que van como relegadas a un segundo plano. De hecho, han tenido, obviamente, que son países o han sido gobiernos que han estado más caracterizados por tener algún tipo de, si se quiere, totalitarismo, partidos únicos, que son modelos diferentes al que nosotros conocemos, y que justamente se les reclamaba esto, la falta por ahí de libertades individuales que podía llegar a tener ciudadanos. Por eso cada uno de estos bloques, digo, luchaba por imponer dentro de lo que eran las declaraciones y dentro de lo que eran los organismos, su visión acerca de los derechos humanos. Esto llevó a que en paralelo, entre otras cosas, se gestaran dos pactos. Uno, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y otro, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Dos pactos que tuvieron muchísimo trabajo, que se trabajaron muchísimo, que obviamente hubo mucha puja de intereses, que se crearon, que llegaron a sancionarse en el 1967 y que después tardaron 11 años, o sea, hasta 1978, para poder ponerse en práctica. Digo, estos pactos no pudieron entrar en vigencia hasta tanto y en cuanto los países, los dos pactos, digo, lograron el número necesario simultáneamente para poder entrar en vigencia. Digo, la disputa era tan importante de los dos bloques que para poder sostener la ecuanimidad, digo, y la paz de las relaciones internacionales tuvieron que prácticamente realizarse al mismo tiempo. Entonces, bueno, desde ahí que venía un poco esta discusión acerca de los derechos humanos y la visión que puede establecer cada sector ideológicamente sobre lo que está ocurriendo. Les decía que existe, bueno, una dimensión jurídica que tiene que ver con lo que está planteado en la propia declaración, pero también existe una dimensión política. La dimensión política que se establece es que para poder cumplir con la garantía justamente de los derechos humanos, digo, con la efectividad del cumplimiento de los derechos humanos, debe existir un orden internacional donde las condiciones democráticas estén dadas de una determinada manera o con un grado de avance suficiente como para poder hacer efectivos estos derechos. Es lo que se planteaba, digo, como fundamental. Eran necesarias las dos cuestiones. En primer lugar, tener el andamiaje jurídico, si se quiere, el instrumento jurídico como para poder garantizar estos derechos, pero por otro lado, las condiciones sociales y políticas que se den a nivel universal en la mayoría de los países como para poder llevar adelante el cumplimiento de estos derechos. A nivel local se da una discusión con respecto a estas categorías que les planteaba recién, tanto derechos civiles y políticos como económicos, sociales y culturales, y se da en un caso con el Mejián, nuevamente, frente a una situación muy, muy compleja que se da en los medios de comunicación, donde Gerardo Sofovich pone en cierta forma en tela de juicio la virginidad de la llamada Virgen María. Esto genera una ofensa entre un grupo obviamente de católicos importante, y Mejián lo que plantea es el pedido de derecho a réplica, o sea, el derecho de respuesta, de poder hacer su réplica a lo que había dicho Gerardo Sofovich, obviamente en un canal de aire, en el mismo horario, en el programa. Esto obviamente que es negado en un principio, digo, por las autoridades del canal, por eso llega a la justicia. ¿Cuál es la discusión que se plantea? Es que en la Argentina no estaba reglamentado el derecho justamente de rectificación y respuesta. Entonces, lo que había que hacer era tomarlo desde los instrumentos internacionales. Lo que se planteaba era si este derecho de rectificación y respuesta se podía, digo, tomar de lo que se planteaba, si era un derecho operativo o si era un derecho programático. La operatividad, en cierta forma, lo que nos da es la posibilidad de que, frente a la violación de ese derecho, poder hacerlo exigir inmediatamente, sin necesidad de la intervención de otras instituciones o que ese derecho esté reglamentado en una ley propia del Estado. Por lo tanto, la discusión que
se daba era, si al no estar reglamentado, como les decía, dentro de lo que es el ámbito nacional, el derecho de rectificación o respuesta, se podía exigir. Obviamente que el Mejiam llega hasta la Corte Interamericana y la Corte, bueno, obviamente falla en favor de lo que es, perdón, hacia la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia adopta el criterio de la Corte Interamericana y lo que hace es reconocer y entender que si un derecho o un país que adhirió a la Convención no ha reglamentado, digo, ese derecho a nivel local como para que pueda ser efectivamente gozado por el común de la población, ese país está en falta. Y por lo tanto debe brindarse una herramienta jurídica inmediata como para que la persona pueda acceder al goce de ese derecho. Por lo tanto, la Corte lo que hace es fallar en favor del Mejiam y darle la posibilidad que genere esa rectificación dentro de lo que era un medio de comunicación. ¿Cuál es la discusión o qué sería lo importante de esto? Es que lo que se plantea en esta situación es que, bueno, la Argentina en particularmente, digo, nosotros tenemos una situación a partir de 1994 que lo que son justamente los pactos de derechos humanos y las convenciones de derechos humanos han ingresado a través del artículo 75, inciso 22, a nuestra Constitución y tienen jerarquía constitucional. Bueno, esta situación no siempre fue así, no siempre se entendió que los pactos tenían jerarquía constitucional, no siempre se les dio la relevancia que tenían que tener y en algunos casos se creían que estaban por debajo de la ley. Entonces, lo que se genera acá es mostrar, en definitiva, digo, con este caso, digo, con lo que fue el planteo de la Corte Interamericana y con lo que fue lo que se pone de manifiesto es que existe una obligación por parte de los Estados partes de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos que asumieron a través de la adhesión a las convenciones. Que en todo caso, digo, es responsabilidad y obligación de los Estados tomar todas las medidas legislativas que sean necesarias como para poder garantizar estos derechos. Y que el hecho de no haberlo realizado lo que hace es constituir en mora al Estado. O sea, el Estado va a estar en falta, va a ser responsable de no haber realizado la adecuación jurídica adecuada como para que la gente pueda hacer efectivo su derecho. Y ese derecho pasa a ser efectivo judicialmente directamente. O sea, lo que se nos da es, al estar adheridos a la Convención, la posibilidad que nosotros exijamos por vía jurídica lo que no se ha legislado a nivel local. Y que justamente eso que se plantea en la Convención sea exigible a través de los tribunales, digo, locales. Que nosotros podamos exigir, por más que en este caso, que era el derecho a rectificación o respuesta, no estaba reglamentado en la Argentina, que al ser parte de una convención, nosotros podamos ir a la justicia y poder solicitar que este derecho obviamente me sea reconocido. Otra de las cuestiones que tiene que ver justamente con lo que es entender los tratados y cómo funcionan, se da a través de lo que es la Convención de Viena. La Convención de Viena, entre otras cosas, plantea que los tratados deben ser interpretados de buena fe, deben ser, y que por ejemplo no se puede excusar un Estado su propio derecho interno para no cumplir con lo que se establece en un tratado. Y que los tratados deben, entre otras cosas, cumplirse en función de la vigencia actual de ese tratado. ¿Qué significa la vigencia actual de ese tratado? Que debe interpretarse de la misma manera que está siendo interpretado, por ejemplo, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, debe tener el mismo alcance que le da la Corte Interamericana. ¿Por qué esto? Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la encargada de interpretar el alcance que tienen todos los documentos o todos, si quieren, los instrumentos internacionales de estas características. Es la Corte la que va a establecer hasta dónde llega el derecho que se plantea dentro de un pacto o de una convención, como les decía con anterioridad. Con respecto a lo que son las normas operativas y las normas programáticas, se establece que las normas operativas son aquellas que, como les decía, no necesitan justamente de una institución
o de una ley inferior que las haga operativas, que las haga exigibles. Y son las que se reconocen en principio con lo que son las acciones de no hacer. En cambio, las normas programáticas son las que necesitan de una ley que las haga operativas, que es esta operatividad indirecta, o de instituciones que le permitan, obviamente, hacerse efectivas. O sea, con la creación de instituciones que después le permiten hacerse operativas. Bien. Esto con respecto a la efectividad. La efectividad, como les decía, que es importantísima, porque lo que va a generar es que dentro de lo que es el ordenamiento nacional de cada uno de los países estén tomándose las medidas que sean necesarias, fundamentalmente digo las de carácter legislativo, pero también digo otro tipo de medidas, como para poder hacer plenamente efectivo los derechos que están consagrados dentro de lo que es el ámbito constitucional, pero fundamentalmente lo que está establecido a través de las convenciones y pactos de derechos humanos. Bien, ustedes no sé si conocían más o menos, si estaban al tanto que, digo, seguramente lo han visto en teoría constitucional, que con la reforma del 94 ingresaron 11 pactos, justamente 11 documentos, 11 instrumentos de derechos humanos, ingresaron con carácter constitucional. Después existe un procedimiento que permite que otros tratados o pactos futuros que se vayan dando, digo, con el tiempo, sean incorporados con el mismo carácter. Bueno, Argentina ha sumado, obviamente después de estos 11 iniciales, ha sumado otros instrumentos de derechos humanos con el rango, si se quiere, constitucional. Vamos a lo que es... perdón, ¿les quedó alguna duda con respecto a lo que es el principio de efectividad? No, muy claro. Bien. Si hay alguna duda me la pueden preguntar y tratamos de volver sobre el... Vamos a No, lo que profe. es... sí, dígame. No, le había puesto en el chat porque se cortaba de vez en cuando su audio y era como que no podía escuchar mucho lo que decía, pero era para que Ah, supiera perdón. nada más. Gracias. ¿Al resto le pasaba lo mismo? Por rato En se algunas corta, pero partes. sí. Sí. Sí, no sé si será, la verdad que no sé si será por la tablet o internet de acá de mi casa, perdón. Vamos a lo que es el principio de progresividad, como les decía. A ver, ¿qué se entiende por progresividad? Digo, justamente se entiende esto, del principio de progresividad, aquel que establece que los derechos humanos deben avanzar hacia su plena realización. Digo, ¿qué entendemos? Digo, avanzar, digo, hacia su plena realización, es que nosotros, con respecto, digo, a los derechos humanos, entendemos de que no son estancos, como lo habíamos planteado la vez anterior, que van a ir cada vez sumándose más derechos, por lo tanto, esa progresividad, esa generación de nuevos derechos, se da en una situación, digo, progresiva, pero al mismo tiempo, el carácter de lo que es la progresividad de los derechos humanos se asocia directamente con lo que son los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Por qué con los derechos económicos, sociales y culturales? Bueno, porque se entiende que los derechos económicos, sociales y culturales son los más complejos de poder lograr su efectividad. El principio de progresividad es complementario del principio de efectividad. Lo que se entiende, como le decía, de estos derechos es que no es sencillo, digo, poder cumplir con los derechos económicos, sociales y culturales en todas las naciones. Depende la situación económica de cada país, si estos derechos van a estar mayormente realizados o de una forma menor realizados, y este avance que se necesita, digo, para la garantía de estos derechos, lo que establece es que, independientemente de la situación económica que se encuentre un país, nosotros debemos ir avanzando en concretar y ampliar de forma progresiva y continua la efectividad de estos derechos, ¿no? Digo que sí, a ver, si estamos hablando de lo que es derecho a la educación, por ejemplo, y está garantizado en determinada nación
la educación gratuita solamente dentro de lo que es la educación primaria, bueno, la progresividad en este caso implicaría que el Estado vaya tomando medidas para poder lograr que la gratuidad de la enseñanza esté garantizada también, por ejemplo, en el jardín o lo que es secundario o universitario. O sea, a medida que vamos avanzando en la progresividad es porque vamos haciendo cada vez más robusto el cumplimiento de esos derechos. Como les decía, el origen normativo que tiene el principio de progresividad se asocia con los derechos económicos, sociales y culturales, con el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos y con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Justamente cuando hablamos de progresividad, entendemos que hay medios económicos que establecen cada uno de estos pactos. Por ejemplo, lo que es la Convención establece que dentro de lo que son los medios económicos por los cuales tenemos que hacer efectiva la progresividad, va a estar dado en la medida de los recursos disponibles que tenga un Estado como para poder hacer efectivos esos derechos. Y el pacto profundiza un poco más y dice hasta el máximo de los recursos con los que se cuenta. O sea, pone en situación de obligar al Estado parte a tener una posición, si se quiere, más pujante para cumplir con estos derechos. La Convención lo ha tomado desde un lugar, si se quiere, en la medida de las posibilidades. El pacto dice, no, acá lo que hay que hacer es utilizar todos los recursos que tenemos disponibles en el Estado como para poder dar cumplimiento, a los derechos económicos, sociales y culturales. Entre los recursos que se cuentan, se recursan, obviamente, los recursos económicos del propio Estado, pero también los recursos que nos da, los recursos técnicos y económicos que nos da la cooperación internacional. ¿Por qué? Porque usted sabe que en muchos países, fundamentalmente los países más complicados económicamente y culturalmente, existe cooperación internacional donde los países más desarrollados ponen fondos para desarrollar, para que se trabaje en temas culturales, en temas de derechos humanos, en temas de generación de derechos individuales, pero también en garantizar, por ejemplo, el acceso al agua potable, el acceso a la educación o el acceso a la vivienda, de los sectores, si se quiere, más postergados. Después, los medios formales de poder acceder justamente a esta progresividad está dada también por la Convención, que siempre es un poco más, que en este caso es un poco más laxa que el pacto específico. La Convención habla de lo que es la vía legislativa y otros. Y el pacto habla, fundamentalmente dice, de todos los medios, o sea, de que la forma de garantizar es a través de todos los medios que se tengan, inclusive y particularmente lo que son las medidas legislativas. Esto es lo que se plantea con respecto a las diferencias que existen entre lo que es el pacto y la convención acerca de la postura que asumen con respecto, a la progresividad. Ya estoy. ¿Cuál es la situación que se da con respecto, a los derechos económicos, sociales y culturales? La realidad es que, como les decía, existen países que no van a poder tomar todas las medidas como para poder garantizarlos, o que no tienen los fondos económicos suficientes como para poder garantizarlos, pero eso no implica que no tengan obligaciones. Sabemos que como la progresividad está establecida, acerca de cómo vamos a ir logrando, el cumplimiento de estos derechos, depende de la situación económica o de la situación de la que se parta, vamos a entender cómo se va dando el sistema de progreso. Para eso es necesario, para poder medir ese impacto que se realiza, es necesario tener indicadores. O sea, ¿qué es lo que nos permiten los indicadores? Saber cuál es el punto de partida de donde arrancamos, haciendo un estudio, si se quiere, de campo, de cuál es la situación de determinados derechos en un determinado país o una determinada comunidad, y
volver a analizarlo después de un periodo de implementación de medidas para saber cómo ha variado esa situación. Obviamente que esa situación puede haber logrado mejoras o puede haber logrado un detrimento. Esta situación, digo, que genera, hace que los diferentes países, en función de su realidad particular, tengan que dar respuesta a estos derechos. Digo, no es lo mismo lo que se le va a exigir, por ejemplo, digo, a la Argentina en cuanto al cumplimiento y mejora de los derechos económicos, sociales y culturales dentro de un proceso de tiempo, que lo que se le puede exigir a la República de Haití, por ejemplo, que ha vivido, ustedes saben, un terremoto terrible hace 10 años atrás, hace muy poco tiempo otro, el asesinato de su presidente y una democracia, digo, que está muy endeble. Entonces, lo que se le puede exigir a uno y otro gobierno es mucho menor, o si se quiere diferente, en función de la realidad, digo, desde la que se parte. Pero como les decía, esto no exime a los países, digo, la falta de recursos económicos no exime a los países de poder tener una postura de responsabilidad y de intentar cumplir con estos derechos. Hay derechos básicos que por el solo hecho de ser firmantes, los países tienen que garantizar. Derechos fundamentales que son, por ejemplo, el acceso a la educación y a la educación primaria tiene que estar garantizada en cualquier país. El acceso a la vivienda se entiende no a la vivienda propia, pero sí evitar la situación de calle, digo, la situación de indigencia, donde se le debe brindar desde el Estado la posibilidad de tener toda persona, por el hecho de ser persona, tener la posibilidad de acceder a un refugio o algún tipo de vivienda donde poder vivir y estar normalmente. Con respecto a la salud, digo, hay mínimos establecidos de que deben garantizarse a toda persona, digo, donde el Estado es responsable por el hecho de ser firmante, digo, de la Convención, de garantizar un mínimo establecido a toda persona acerca de un estándar de salud que debe cumplirse. Fundamentalmente lo que es la tarea del cuidado de los niños, digo, apuntar a lo que es, como le decía, la salud en los primeros años de vida, la nutrición, establecer la problemática de la nutrición infantil, el desarrollo de los menores, la escolaridad y por supuesto después lo que tiene que ver con el desarrollo cultural de cada persona. Esto que nos parece, si se quiere, algo básico, tan concreto como es la alimentación, digo, garantizar la nutrición de nuestros chicos o bajar los índices de mortalidad infantil, digo, son cuestiones que todavía en la Argentina, siendo una de las sociedades culturalmente y más avanzadas de lo que es la región, digo, sigue todavía con problemas graves en ese sentido y no hace falta mucho, sino ver lo que pasa, por ejemplo, con las comunidades Wichi en el norte argentino, las comunidades aborígenes, o, si se quiere, en el propio conurbano bonaerense, la situación que viven muchos chicos acerca de problemas de nutrición graves que se dan lamentablemente todavía, digo, en nuestro país. O sea, esta situación de necesidad de progresividad, digo, de los derechos, es, como les decía, una obligación que tienen todos los estados de poder llevarla adelante. Al mismo tiempo, digo que se da esta situación de progresividad, podemos hablar de dos casos concretos que hablan justamente de la efectividad y de la progresividad. Uno es el caso Badaro, este caso lo van a escuchar a lo largo de toda la carrera, tal vez alguno lo haya escuchado por alguna situación particular, que tiene que ver con lo que es la movilidad jubilatoria, el sistema de movilidad jubilatoria. Obviamente que es un caso, bueno, que es clave y es el caso madre para todo lo que son los juicios previsionales en la Argentina, porque es el que estableció justamente esta cuestión de progresividad, digo, de garantizar la progresividad y de terminar con lo que había sido el sistema de las AFJP que se habían establecido en la Argentina durante la década del 90, que no garantizaban la progresividad. Lo que se logra a partir de lo que es el caso de Badaro es la movilidad jubilatoria, que es obviamente garantizar, entre otras cosas, la progresividad en cuanto a lo que es la jubilación, digo, de los argentinos.
Y otro caso que se da de estas características, y me parece que es emblemático, y ustedes lo van a poder rastrear y les va seguramente a resultar más fácil, es el caso de lo que fue la Ley de Educación Superior en nuestro país. Ustedes saben que durante la década del 90, Argentina modificó su ley de educación en materia universitaria, fundamentalmente la Ley de Educación Superior, que fue sancionada durante el gobierno de Menem. No fue la única, digo, también para que ustedes entren en el contexto, no fue la única que se sancionó en la región. Digo, hubo un proceso que estaba muy asociado, digo, a una cuestión de ordenamiento mundial, donde a través de lo que era el consenso de Washington y las políticas que bajaban del Fondo Monetario Internacional y demás, hubo una serie de países en la región que modificaron sus ordenamientos legales en materia educativa. Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, bueno, fueron varios países los que modificaron sus ordenamientos educativos, todos de una forma más restrictiva y pasando la educación de ser un bien público, de ser un derecho del común de la población, a establecerse como más que un derecho, ser una mercancía, ¿no? Se estableció, entre otras cosas, digo, la sustitución de becas por créditos, o sea, ¿qué es lo que pregonaban estos organismos? Que se eliminen las becas y se establezcan créditos, digo, como para que los estudiantes tengan el acceso a la beca, pero que después la tengan que devolver, por eso digo, eran créditos educativos. Se restringía la participación de los estudiantes dentro de los órganos de gobierno, se eliminaba lo que eran fundamentalmente el sistema como lo conocemos hoy, de independencia de las universidades, y entre otras cosas, el punto focal que fue más complejo en la Argentina es que la obligación del Estado de sostener la educación pública y universitaria quedaba como relegada en un punto a la posibilidad de que esos presupuestos que se tenían sean también garantizados por aportes externos, digo, al gobierno nacional. O sea, daba la posibilidad de que en función de que un país por ahí no tenía, se escudara en no tener los recursos necesarios, le abriera la posibilidad a que las universidades tengan que financiarse con recursos privados. Esto obviamente generó toda una movilidad política, social y demás, la conocida Marcha Federal, donde marchaban los estudiantes, las universidades, los sindicatos, los estudiantes, digo, todos juntos, digo, el Congreso de la Nación. La ley se tuvo que sancionar por la gran presión en contra que existía durante las vacaciones de invierno y durante la madrugada, con un Congreso vallado, a escondidas de la manifestación que se producía en las afueras, el disturbio que se producía, digo, afuera del Congreso. Pero bueno, la ley se sancionó y fue la que rigió la educación hasta hoy. Digo, hoy en día sigue funcionando la misma ley. Sin embargo, hubo universidades, digo, que apelaron, digo, a esta ley porque entendían que era violatoria de la autonomía universitaria, porque entendían que le daba paso, digo, a la posibilidad del lanzamiento cuando, digo, nuestro sistema universitario es tradicional y, si se quiere, de excelencia y modelo en toda la región por la calidad del sistema universitario público, digo, que tenemos en Argentina. Digo, no pasa que en muchos países de la región, digo, que tengan un sistema parecido. Digo, Uruguay, si se quiere, es el país con una similitud más concreta en lo que es el sistema universitario nuestro, con bases reformistas, pero a partir de lo que es una sola universidad, que es la Universidad de la República, y no una diseminación de universidades por todo el territorio nacional, que ayudan a la formación. Profe, se le corta el audio. Se queda No sé si me están tildado, escuchando se ahora. escucha bien. Ahora revuelta. Bien, ¿ahora me escuchan? ¿Hola? Ahora sí, Ahora sí. pero recién se quedó tildado, se cortó. Sí, ahora se escucha muy bien. Bueno, tiene que ver con internet, entonces con el wifi, perdonen. Les decía, bueno, que todo eso que ocurrió, digo, durante los 90 y que en cierta forma, digo, implicó la sanción de una ley que es la que nos rige hasta ahora, digo, la Ley de Educación Superior actualmente nos sigue rigiendo, digo, tuvo en algún momento lo que fue, obviamente, un planteo jurídico en contra de esta ley por parte de muchas universidades públicas. Entre ellos la Universidad Nacional de Mar del Plata fue una de las que más fervientemente se opuso, digo,
a esta ley y salió un recurso, digo, contra la ley, que fue de la universidad, pero que se elaboró en la propia facultad de Derecho, con participación de los estudiantes, del centro de estudiantes, del consejo académico de la facultad, de los profesores de la facultad, que elaboraron entre todos, si se quiere, esta petición, digo, a la justicia argentina para derogar la ley de educación superior, para derogar, para declararla inconstitucional. Pero bueno, digo, eso es parte, digo, de lo que ocurrió, pero esta discusión en algún momento llegó a la Corte, y lo que se terminó estableciendo es que justamente la posibilidad del arancelamiento, digo, generaba Está que... aislado, profe. Vuelvo otra vez. Este recurso, digo, que plantean las universidades públicas, digo, contra la ley de educación superior, generó que en algún momento eso tenga un tratamiento, y en la discusión fundamental, uno de los argumentos fundamentales que se dio es que al habilitar la posibilidad del arancelamiento, o sea, al dejar la posibilidad de que los estudiantes tengan que pagar, esto iba contra la progresividad establecida por la propia convención. Si bien la convención no establecía la gratuidad de la educación universitaria, si un país había avanzado lo suficiente como para garantizar que el derecho a la educación gratuito se extienda, entre otras cosas, digo, a la educación universitaria, no podía ir marcha atrás, porque en realidad lo que estaríamos haciendo es ir contra la progresividad, deteriorando un derecho ya consagrado. Entonces, de lo que es el sistema de progresividad, nace lo que se conoce como la imposibilidad de regresividad. Regresividad que significa esto, que es que cuando un país ha avanzado en la consagración de un determinado derecho, no pueda tomar, en cierta forma, medidas ni legislativas ni políticas que hagan que ese derecho se restrinja, que ese derecho sea menor. ¿Cómo se controla esto, de cierta forma? Digo, ¿cómo podemos nosotros establecer, digo, que un derecho, digo, hoy en día es menor que el que nosotros teníamos? Es que cuando hablamos de términos legislativos es fácil, o si se quiere, más simple, poder decir que esta ley perjudica al derecho ya obtenido. Si nosotros teníamos una ley que nos garantizaba la educación gratuita y ahora tenemos una ley que no nos la garantiza, está claro que esa ley es regresiva y por lo tanto es inconstitucional y, si se quiere, contraria a la convención. O sea, no pasaría el control de convencionalidad que debería tener esa ley. Ahora, mucho más complejo es la situación que se puede dar cuando nosotros queremos evaluar una política pública, ¿no? Queremos decir que esa regresividad que se da es una regresividad no normativa, sino que es una regresividad como le decía, de las políticas públicas. Esto es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque necesita indicadores. Y porque, en definitiva, ¿cuál sería la solución que nosotros podemos encontrar frente a una regresividad de los resultados de una política pública? ¿Por qué les planteo esto? Porque nosotros, frente a una regresividad normativa, vamos a tener un recurso más sencillo como para poder ir al Estado a reclamar nuestros derechos. Cuando se da en función de la regresividad de una política pública, ahí entra a jugar esto que yo les planteaba antes, los indicadores. Los indicadores que se tienen que dar para saber que en un determinado lapso de tiempo un derecho ha avanzado o ha retrocedido. Muchas veces lo que ocurre es que, por lo general, cuando hablamos de pactos y demás que sean específicos sobre algún tipo de derecho humano que queremos garantizar, la creación del pacto viene acompañada también de la creación de un comité. Esos comités son los que van a evaluar justamente la evolución de estos derechos en la región. Entonces, van a existir recomendaciones que puede llegar a hacer un determinado comité al país, pero también a la Asamblea, a la Asamblea de la OEA o de Naciones Unidas, en su defecto, para denunciar que en determinado país ha existido un retroceso.
Esto ocurre, si quiere, más plausiblemente, donde se producen situaciones un poco más extremas con respecto al retroceso de los derechos. Por ejemplo, lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre en Cuba o lo que ocurre en determinados países. En la Argentina también han existido algunos momentos en los cuales obviamente hemos tenido informes contrarios, pedidos de rectificación, pedidos de generar políticas más inclusivas en algunos puntos, y comentarios que les puedo hacer, por ejemplo, donde uno puede estar o no de acuerdo, pero frente a la encarcelación de Milagro Sala, en el caso Jujuy, hubo un pedido por parte de la Comisión Interamericana acerca de la preocupación que le generaba la legitimidad de esa detención. Más allá, digo, que fue realizada, por un fiscal, por un juez y demás, se pudo haber entendido, digo, por la denuncia como había sido realizada, que había algún tipo de connotación política. Yo no estoy diciendo que esto sea así, sino estoy planteando lo que se planteaba desde la comisión. Otro caso muy concreto que se da constantemente, digo, y actualmente, es sobre la regresividad que existe en cuanto a políticas públicas que se dan en muchos lugares del país con respecto a los detenidos en las cárceles. Digo, la violación sistemática que existe a los derechos humanos en las cárceles de la Argentina. Más allá de que ha habido avances de un tiempo a esta parte con la creación de la Procuración Penitenciaria de la Nación, con organismos para proteger los derechos humanos dentro de lo que son las cárceles, siguen existiendo abusos y por lo tanto somos materia de, si se quiere, sanciones, pedido de explicaciones o recomendaciones por parte de los organismos internacionales para modificar esta situación que ocurre en las cárceles. La falta de desarrollo de las comunidades de pueblos originarios, fundamentalmente del norte argentino, es una preocupación internacional que se da constantemente con respecto al avance o retroceso de los derechos en nuestro país. Por lo tanto, y para ir cerrando, y si quieren la semana que viene con mejor internet, hacemos una revisión de esto, nosotros tenemos que entender que hay un principio de efectividad que tiende, o que lo que busca, es lograr el cumplimiento efectivo y concreto de los derechos humanos. Ese principio, que ya se lo expliqué en su momento, que tiene una división jurídica, una división política, lo analizamos a través de lo que fue el fallo del Pejián, que está regido, entre otras cosas, por lo que es la Convención de Viena, ese principio de efectividad es el pedido de cumplimiento efectivo de algún derecho humano que uno entiende que ha sido violado o vulnerado, de cierta forma. Un principio, como les decía, de progresividad, que está dado en función de generar, nuevos derechos y que el cumplimiento de la existencia actual de los derechos humanos reconocidos, tanto explícitos como implícitos, vaya avanzando y sea cada vez más abarcativo. Lo que se debe lograr es la ampliación constante de derechos. Fundamentalmente, cuando hablamos de derechos humanos, lo que debemos lograr, o lo que debe lograr, la tendencia que debe tener un país, es a cada vez hacer más amplio el goce de esos derechos propiamente dichos. Y por lo tanto se deben tomar medidas legislativas para el cumplimiento, medidas legislativas que nos permitan, ante la violación, ante el menoscabo, ante el abuso de un derecho humano, poder reclamar en forma directa a la justicia, y después tomar, obviamente, las medidas políticas, si se quiere, de política económica, de política social, y de políticas del gobierno, como para poder dar una mayor cobertura a los derechos ya garantizados y obviamente un alcance mínimo a los que no estén actualmente garantizados. Vamos a dejarlo, por hoy acá. Vamos a hacer la semana que viene un pequeño repaso de esto, para poder clarificarse con lo que quedó concreto. Vamos a plantear otro principio más, que lo tenía preparado para dárselo, pero es el principio pro homine, pero lo vamos a ver ya conjuntamente con esto, la clase que viene.
Y bueno, nos estamos encontrando, digo, dentro de una semana. Cualquier duda saben que me pueden escribir o que pueden hacer la consulta necesaria. Profe, entonces la semana que viene vemos el módulo 2, seguimos con el módulo 2. Vamos a seguir, dame un segundito que me fijo. Bien. Vamos a seguir. Si mal no recuerdo, creo que estaba esto y después continuaba con la clase de impunidad. Me parece que me tocaba delitos contra la impunidad. ¿Y eso en qué unidad está? En la 4, ¿no? Ah, sí, acá. La lucha contra la impunidad. En el Lucha contra módulo la 4. impunidad. Estadísticas de los derechos humanos. Sí, exactamente. A mí lo que me toca después es determinar con los principios, es lucha contra la impunidad. Ah, bien. Bueno. Una última duda me quedó. Entonces tenemos el principio de progresividad, el principio de efectividad y el pro omnium. Pero miren, y recuérdense que de progresividad sale no regresividad. Igual no sea primero, pues lo vamos a no regresividad. Bien. Muchas gracias. Listo. Bien. Muchas gracias, profe. No, por nada. La Bueno, semana que profe, viene igual muchas hacemos gracias. un repaso general y empezamos con lo que es lucha contra la impunidad. Bueno, gracias. Hasta la semana que viene. Gracias, Nada, hasta profe. luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Chao. profe. Saludos.